Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión de conocimiento. Hoy nos adentramos en el mundo de los micrófonos, Exacto, esos dispositivos que parecen tan simples. pero que en realidad son fascinantes. Acompáñanos en este viaje. Para desentrañar cómo funcionan Cómo capturan el sonido. y lo transforman en señales eléctricas. Nuestra misión es desmitificar su funcionamiento. Iremos más allá de lo básico, Exploraremos sus características los distintos tipos que existen, y cómo su evolución ha revolucionado la forma en que nos comunicamos. y experimentamos el mundo, Me fascina esa magia que ocurre dentro de un micrófono. ¿verdad? Es increíble. ¿Cómo es posible que las vibraciones del aire se conviertan en señales? Señales que podemos grabar, transmitir, amplificar. Para entenderlo, ¿por dónde podríamos comenzar? Comencemos por el corazón de todo micrófono, ¿Cuál es? el transductor mecánico eléctrico, o TMM. Ok, empecemos por ahí. Este componente es el responsable de convertir la energía mecánica de las ondas sonoras en energía eléctrica. ¿Cómo funciona exactamente este TME? Imagina una fina membrana. Una membrana. Sí, se llama diafragma, Ajá. que vibra al recibir las ondas sonoras. Como la piel de un tambor. Exacto. Entiendo. Esta vibración activa un mecanismo. ¿Y ese mecanismo? Genera una señal eléctrica Claro. proporcional a la intensidad del sonido. Entonces, la clave está en esa vibración del diafragma. Así es. ¿Y qué hay de la historia? Buena pregunta. ¿Cómo ha evolucionado esta tecnología? La búsqueda de una mayor fidelidad y sensibilidad ha impulsado el desarrollo de tecnologías cada vez más precisas. Desde los primeros micrófonos de carbón. Micrófonos de carbón. Sí, usaban la variación de la resistencia eléctrica de gránulos de carbón, Interesante. hasta los micrófonos de condensador y de cinta actuales. La evolución ha sido notable. Sin duda. Hablando de calidad sonora, Ajá. ¿cuáles dirías que son las características clave que definen el funcionamiento de un micrófono? Hay varias. ¿Qué deberíamos tener en cuenta al analizar uno? Sin duda, la sensibilidad es un factor fundamental. Sensibilidad. Se refiere a la capacidad del micrófono para convertir la presión sonora en voltaje. ¿Y cómo se mide? Se miden milivoltios por pascal en BPA, En pipa. o decibelios. Ya veo. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mejor será su capacidad para captar sonidos débiles. Es decir, un micrófono más sensible nos permitiría, por ejemplo, grabar el canto de un pájaro a distancia sin perder detalles. Exactamente. Increíble. Y luego tenemos la respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia. Describe cómo un micrófono responde a las diferentes frecuencias del sonido. Ajá. Idealmente, un micrófono debería capturar todas las frecuencias audibles por igual. Todas. Sí, desde los graves más profundos hasta los agudos más brillantes. Entiendo. Pero cada micrófono tiene una respuesta en frecuencia particular, En serio. que afecta a la fidelidad del sonido capturado. Entonces, cada micrófono tiene su propia personalidad sonora. Podríamos decirlo así. Algunos resaltan los graves, otros los agudos. Y eso es lo que les da su carácter único. Precisamente. Y no podemos olvidar la directividad, Claro, que determina cómo un micrófono escucha el sonido en el espacio. así es. Un micrófono omnidireccional capta el sonido por igual desde todas las direcciones. Correcto. Sería como un detective sonoro que no se pierde ni un detalle. Exactamente. Pero también existen micrófonos direccionales, Sí. como los cardioides, Ajá. que se enfocan en capturar el sonido proveniente de una dirección específica. Son ideales para aislar una fuente sonora en un entorno ruidoso. Claro, como cuando se utiliza un micrófono para grabar una entrevista en la calle. Exacto. El cardioide se enfocaría en la voz del entrevistado y minimizaría el ruido del tráfico. Así es. La elección del patrón de directividad adecuado depende de la situación. Y del tipo de sonido que se quiere capturar. Ahora que ya entendemos mejor la sensibilidad, la respuesta en frecuencia y la directividad, Sí. me gustaría adentrarme en los diferentes tipos de micrófonos que existen. Por supuesto. Debemos explorar un poco este abanico de opciones. Claro que sí. Los micrófonos se clasifican principalmente según su transductor, El folclore. el componente que realiza la conversión del sonido a señal eléctrica. Tenemos los micrófonos dinámicos, ¿Dinámicos? robustos y versátiles. ¿Para qué se usan? Ideales para capturar sonidos fuertes como los de una batería o una guitarra eléctrica. Los micrófonos dinámicos serían como los todoterrenos del mundo del audio. Sí, podríamos decirlo así. Luego tenemos los micrófonos de condensador Conocidos por su alta fidelidad y sensibilidad. y estos. Son perfectos para grabar voces, instrumentos acústicos o capturar detalles sutiles del sonido. Estos serían más delicados y precisos, Buena analogía. como un bisturí sonoro. Sí,
Algo así. Y no podemos olvidar los micrófonos de cinta. Le utilizan una delgada cinta metálica para generar la señal eléctrica. ¿De cinta? Sí. Son apreciados por su sonido cálido y natural, Interesante. ideales para grabar instrumentos de cuerda o voces con un toque vintage. ¿Y qué hay de los demás tipos de micrófonos? ¿Te refieres a otros tipos? Sí. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos? Claro. Además de estos tres grandes protagonistas, existen otros tipos, como los electrets, Electret. que son pequeños y económicos, Ajá. ideales para dispositivos portátiles. Ya veo. También están los piezoeléctricos, Piezoeléctricos que se utilizan principalmente para instrumentos. y otros Y los de carbón, de carbón. que aunque son los más antiguos, tienen una baja calidad de sonido y ya casi no se utilizan. Es fascinante cómo cada tipo de micrófono tiene sus propias fortalezas y aplicaciones. Sin duda. Y ahora me gustaría abordar un par de conceptos que a veces generan dudas: ¿Cuáles? la alimentación phantom y la impedancia. Entiendo. ¿Podrías explicarnos qué son? Claro que sí. ¿Y por qué son importantes? La alimentación phantom, generalmente de 48 HV, es una fuente de energía que se suministra a través del cable del micrófono Ajá. y es esencial para el funcionamiento de los micrófonos de condensador. Es decir, no todos los micrófonos necesitan esta alimentación. Exactamente. Los micrófonos dinámicos, por ejemplo, no la necesitan. Atienda. En cuanto a la impedancia, esta se mide ohmios Oh, míos. y representa la resistencia al flujo de corriente eléctrica en un circuito. Ajá. Es importante que la impedancia de salida del micrófono coincida con la impedancia de entrada del equipo al que se conecta, Como por ejemplo. como un preamplificador o una mesa de mezclas. ¿Y qué sucede si no hay una buena adaptación de impedancia? Buena pregunta. ¿Qué consecuencias tiene esto en el sonido? Si la impedancia no está bien adaptada, se pueden producir pérdidas de señal o distorsiones en el sonido. ¿Pérdidas de señal? Imagina que intentas conectar una manguera de jardín a una tubería mucho más grande. Ajá. ¿El flujo de agua no sería óptimo? Ya veo. Lo mismo ocurre con la señal de audio si la impedancia no está bien adaptada. Entiendo. Es como si la señal tuviera que atravesar un camino lleno de obstáculos. Exactamente. La adaptación de impedancia es crucial. Para asegurar una transferencia de señal limpia y eficiente. Ahora que ya dominamos los conceptos de alimentación phantom e impedancia, ¿Sí? preparémonos para dar un salto hacia la libertad sin cables. ¿Hacia dónde? ¿Qué nos puedes contar sobre los micrófonos inalámbricos? Los micrófonos inalámbricos, como su nombre lo indica, transmiten la señal de audio mediante ondas de radio, Ondas de radio. eliminando la necesidad de cables. Adiós a los enredos y a los tropiezos con cables. Exacto. Pero imagino que también presentan algunos desafíos técnicos. Sí, claro. Cierto. Los micrófonos inalámbricos son más susceptibles a las interferencias de otras señales de radio, ¿Interferencias? como las de teléfonos móviles o redes Wi-Fi. Entiendo. También pueden verse afectados por obstáculos físicos que bloqueen la señal, Obstáculos físicos. como paredes o estructuras metálicas. Es como si la señal tuviera que sortear un campo minado de obstáculos invisibles. Efectivamente. Y otro desafío importante es el temido efecto Larsen. O retroalimentación acústica. ¿Qué es eso? Se produce cuando el sonido del altavoz llega al micrófono Ajá. y vuelve a ser amplificado, ¿Y eso qué provoca? creando un bucle de sonido agudo y desagradable. Ese chillido ensordecedor que a todos nos pone los pelos de punta. Exactamente. Para mitigar el efecto Larsen se utilizan diversas técnicas. Como la colocación estratégica del micrófono, el uso de micrófonos direccionales Ajá. o la implementación de dispositivos anti-Larsen. Es decir, hay que ser un estratega del sonido para dominar los micrófonos inalámbricos. Así es. Pero a pesar de estos desafíos, los micrófonos inalámbricos ofrecen una libertad y versatilidad que los convierte en una herramienta indispensable en muchas aplicaciones. La tecnología inalámbrica siempre nos tienta con su promesa de libertad. Es cierto. Y hablando de aplicaciones, ¿en qué ámbitos son más comunes los micrófonos? Buena pregunta. ¿Dónde podemos encontrarlos en acción? Los micrófonos son herramientas esenciales en una amplia gama de campos, Por ejemplo, desde la producción audiovisual y la radiodifusión hasta las comunicaciones, la música y la investigación científica. qué fascinante. Me encantaría que en la próxima parte de nuestra inmersión exploremos con más detalle estas aplicaciones Por supuesto. y descubramos cómo los micrófonos se han convertido en protagonistas de tantos ámbitos de nuestra vida. Con mucho gusto. Nos vemos en la segunda parte de esta inmersión en el mundo de los micrófonos. Hasta entonces, De vuelta a nuestra inmersión en el mundo de los micrófonos. aquí estamos de nuevo. En la primera parte exploramos los fundamentos de estos dispositivos. Desde el transductor mecánico eléctrico,
hasta los diferentes tipos que existen. Exacto. También hablamos de características importantes. Como la sensibilidad, la respuesta en frecuencia y la directividad. Ahora me gustaría profundizar en algunos aspectos técnicos, Ah, sí. que a veces pueden parecer un poco complejos, Ya veo. pero que son cruciales para entender cómo funcionan realmente los micrófonos. Entiendo. ¿Te parece bien? Por supuesto, siempre es bueno ir más allá de lo básico Exacto. y comprender cómo ciertas especificaciones técnicas influyen en la calidad del sonido que capturamos. Comencemos con el rango dinámico. De acuerdo. ¿Podrías explicarnos este concepto? Claro. ¿Y por qué es tan importante? El rango dinámico, también conocido como SNR, Acelerero. Signal to Noise Ratio, Ajá. es la diferencia entre el nivel de señal más fuerte que un micrófono puede capturar sin distorsionar Ya veo. y el nivel de ruido propio del micrófono. Entiendo. Se mide en decibelios. 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 Ajá. Un rango dinámico amplio es crucial para una buena calidad de sonido. Eso significa que un micrófono con un rango dinámico amplio puede capturar tanto los sonidos fuertes como los débiles con claridad. Sí, precisamente. ¿Podrías darnos un ejemplo? Imagina que estás grabando un concierto de rock. Un concierto, Hay momentos de gran intensidad sonora. como los solos de guitarra Exacto. y otros de mayor sutileza. Como los pasajes acústicos. Entiendo. Un micrófono con un rango dinámico amplio podrá capturar todas estas variaciones de volumen con precisión Sin distorsionar los sonidos fuertes. y sin perder los detalles de los sonidos suaves. Es como tener una paleta sonora más amplia para trabajar. Sí, una buena analogía. ¿Y qué hay de la distorsión armónica total? ¿Te refieres al THD? THD, sí. ¿En qué consiste este parámetro? Se expresa en porcentaje Porcentaje. e indica la cantidad de armónicos no deseados que el micrófono introduce en la señal de audio. Armónicos no deseados. Son frecuencias adicionales Frecuencias. que no están presentes en la señal original Ya veo. y que pueden afectar la fidelidad del sonido, ¿De qué manera? haciéndolo sonar menos natural o incluso desagradable. Es decir, cuanto menor sea el THD, más fiel será la reproducción del sonido original. Exactamente. Un micrófono con un THD bajo es sinónimo de una señal más limpia y precisa. Así es. Y hablando de precisión, Ajá. ¿qué hay del nivel de presión sonora máximo? El SPL máximo CISO. es como el límite de resistencia de un micrófono a la intensidad del sonido. ¿Podrías explicarlo con más detalle? El SPL máximo medido en decibelios. Decibelios. dB-SPL. dB/SPL. Indica el nivel de presión sonora máximo que un micrófono puede soportar sin distorsionar la señal. Es un factor crucial para elegir el micrófono adecuado para cada aplicación. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, para grabar una batería o un concierto de rock, Sí, necesitaremos un micrófono con un SPL máximo alto. capaz de soportar los altos niveles de presión sonora sin saturarse. Claro, si grabamos un trueno con un micrófono que no tiene un SPL máximo adecuado, Ajá. la señal se distorsionará Exacto. y no obtendremos una grabación fiel. Cada micrófono tiene un límite de resistencia a la presión sonora. Y si se supera ese límite, Esa señal se distorsionará. dando como resultado un sonido desagradable o incluso dañando el micrófono. Ajá. Pasemos ahora a los micrófonos inalámbricos. De acuerdo. En la primera parte mencionaste que son susceptibles a las interferencias, las reflexiones y el efecto Larsen. Correcto. ¿Podrías darnos algunos consejos para minimizar estos problemas Claro que sí. y asegurar una transmisión de sonido limpia y confiable? Empecemos por las interferencias. Interferencias. Los micrófonos inalámbricos transmiten la señal por radiofrecuencia, Ajá. por lo que son susceptibles a interferencias de otras señales que comparten el mismo espectro electromagnético, ¿Cómo cuáles? como las de Wi-Fi, Bluetooth o incluso otros micrófonos inalámbricos. Es como si la señal tuviera que competir con un montón de ruido en el aire. Exactamente. ¿Y cómo podemos minimizar las interferencias? Es fundamental elegir una frecuencia de transmisión libre de otras señales. Y a ver, muchos micrófonos inalámbricos ofrecen múltiples canales de frecuencia para evitar la congestión. Y algo más. También es importante mantener una línea de visión clara entre el transmisor y el receptor, ¿Por qué? porque los obstáculos físicos pueden debilitar o bloquear la señal. ¿Y qué hay de las reflexiones? Te refieres a las reflexiones del sonido. ¿Sí? ¿Cómo afectan la calidad del sonido? Las reflexiones ocurren cuando la señal de radio rebota en superficies duras, Superficies duras. como paredes, techos o suelos. Entiendo.
Estas reflexiones pueden llegar al receptor con un ligero retardo creando un efecto de eco. o distorsión en el sonido. ¿Y cómo podemos minimizarlas? Se puede utilizar un tratamiento acústico adecuado en el espacio donde se está utilizando el micrófono inalámbrico. Tratamiento acústico. Los paneles absorbentes de sonido pueden ayudar a reducir las reflexiones. Y mejorar la claridad de la señal. Exacto. Es decir, hay que domesticar el espacio sonoro. Para evitar que las reflexiones interfieran con la señal. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo podemos vencer al enemigo número uno de los micrófonos inalámbricos? ¿Te refieres al efecto Larsen? El efecto Larsen, sí. También conocido como retroalimentación acústica. ¿En qué consiste? Es un fenómeno que ocurre cuando el sonido que sale de los altavoces vuelve a entrar al micrófono, creando un bucle de retroalimentación que produce un chillido agudo y desagradable. Recuerdo una vez que estaba en un concierto Sí. y el micrófono del cantante empezó a producir ese chillido infernal. Es una situación bastante común si no se toman las precauciones adecuadas. ¿Y cómo podemos evitarlo? Es fundamental colocar el micrófono de forma que no esté directamente frente a los altavoces. Ya veo. También es útil utilizar micrófonos direccionales. Como los cardioides. Exacto. ¿O qué? Rechazan el sonido proveniente de los lados y la parte trasera. Minimizando la posibilidad de retroalimentación. Así es. Y existen otras estrategias para combatir el Larsen. Sí, además de la colocación y el tipo de micrófono. Existen dispositivos electrónicos llamados supresores de feedback ¿Supresores de feedback? o feedback destroyers Interesante. que pueden detectar y eliminar el Larsen de forma automática. ¿Cómo funciona? Analizan la señal de audio Ajá. y cuando detectan un bucle de retroalimentación, Sí. aplican un filtro que elimina la frecuencia específica que está causando el problema. La tecnología al rescate. Podríamos decirlo así. Dominar las interferencias, las reflexiones y el Larsen es clave para aprovechar al máximo la libertad y versatilidad. Que ofrecen los micrófonos inalámbricos. Ahora que ya hemos explorado algunos de los aspectos técnicos más importantes de los micrófonos, Sí. ya estamos listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las aplicaciones. ¿Te parece bien? Por supuesto. Estoy deseando descubrir cómo los micrófonos se utilizan en diferentes ámbitos De acuerdo. y cómo su tecnología ha revolucionado la forma en que capturamos, transmitimos y experimentamos el sonido. En la próxima parte de nuestra inmersión, haremos un recorrido por las aplicaciones más relevantes de los micrófonos, Suena fascinante. desde la música y el cine, Ajá. hasta la investigación científica y las comunicaciones. Nos vemos en la tercera y última parte de esta inmersión en el mundo de los micrófonos. Hasta pronto. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión sonora. Ya hemos recorrido un largo camino, Cierto. desde comprender cómo un micrófono transforma las vibraciones del aire en señales eléctricas, Exacto. hasta desentrañar los secretos de sus características técnicas. Ajá. Ahora me entusiasma adentrarme en el vasto universo de las aplicaciones de los micrófonos. Un tema apasionante. ¿Estás listo para descubrir cómo estos dispositivos han revolucionado tantos ámbitos de nuestra vida? Por supuesto que sí. Comencemos nuestro recorrido por el mundo de la música. De acuerdo. ¿Cómo se utilizan los micrófonos en el estudio de grabación y en los escenarios? Empecemos por el estudio. Vale. En el estudio de grabación, la precisión y la fidelidad son claves. ¿Y qué tipo de micrófono se usa? Los micrófonos de condensador, Condensador. con su alta sensibilidad y capacidad para capturar detalles sutiles, son ideales para grabar voces e instrumentos acústicos. Entiendo. Por otro lado, los micrófonos dinámicos, Ah, con su robustez y capacidad para manejar altos niveles de presión sonora, sí. son perfectos para instrumentos como baterías y guitarras eléctricas. Es decir, en el estudio se busca capturar la esencia del sonido con la mayor fidelidad posible. Exactamente. Mm, La elección del micrófono depende del instrumento, la voz, el estilo musical y la intención artística del productor. ¿Y en los escenarios? En los escenarios, ¿Qué tipos de micrófonos se utilizan? bueno, en los escenarios la prioridad es la resistencia Resistencia. y la capacidad de manejar altos niveles de presión sonora sin distorsionar. Tiene sentido. Los micrófonos dinámicos son los reyes en este ámbito, Ah, especialmente para voces. ¿por qué? Su robustez los hace ideales para soportar los rigores de una actuación en vivo. Para instrumentos la elección varía según el tipo de sonido que se busca. Ya veo. Por ejemplo, los micrófonos de condensador pueden ser utilizados para instrumentos acústicos que requieren una mayor sensibilidad, Entiendo. mientras que los micrófonos dinámicos son más adecuados para instrumentos con mayor volumen. Como baterías y guitarras eléctricas. ¿Y qué hay de los micrófonos inalámbricos en los escenarios? Ah, los inalámbricos. ¿Cómo se ha adaptado la tecnología inalámbrica a las exigencias de las actuaciones en vivo?
Los micrófonos inalámbricos han revolucionado las actuaciones en vivo, ¿En serio? ofreciendo a los artistas una libertad de movimiento sin precedentes. Increíble. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, Sí. es importante tener en cuenta los desafíos de las interferencias, las reflexiones y el efecto Lersen. Claro. La elección de un sistema inalámbrico de alta calidad, con múltiples canales de frecuencia, Ajá. y una buena gestión del espacio sonoro, Sí. es fundamental para evitar problemas durante la actuación. Pasemos ahora al mundo del cine y la televisión. Vale. ¿Cómo se utilizan los micrófonos en la producción audiovisual para capturar los diálogos, los efectos de sonido y la música? En la producción audiovisual, los micrófonos son los encargados de crear la banda sonora de la película o programa. En serio. Para grabar diálogos se utilizan micrófonos de cañón o micrófonos de solapa, ¿De cañón o de solapa? que se colocan estratégicamente para capturar la voz de los actores con claridad, minimizando el ruido de entorno. Interesante. Los micrófonos de cañón, con su patrón de directividad altamente direccional, ¿Ahí? son ideales para grabar diálogos a distancia, Entiendo. mientras que los micrófonos de solapa que se sujetan a la ropa del actor Ajá. ofrecen una mayor libertad de movimiento y una captura de sonido más íntima. Es increíble cómo la tecnología de los micrófonos se ha adaptado a las necesidades específicas de cada producción. Totalmente de acuerdo. Para los efectos de sonido, se utilizan micrófonos especializados diseñados para capturar sonidos específicos, Así es. como el sonido del viento, el agua, explosiones o el chirrío de los neumáticos. Exacto. Y para la música, se emplean técnicas similares a las utilizadas en el estudio de grabación. Con micrófonos de condensador y dinámicos estratégicamente ubicados ¿Para qué? para capturar la riqueza sonora de la orquesta o la banda sonora. No podemos olvidarnos de la radio, esa compañera sonora que nos acompaña en todo momento. Claro. ¿Cómo se utilizan los micrófonos en la radiodifusión para que las voces de los locutores lleguen a miles de oyentes? En la radiodifusión, la calidad y la claridad de la voz son esenciales. Claro. Los micrófonos de condensador de alta calidad son los más utilizados en los estudios de radio, ¿Por qué? ya que ofrecen una reproducción vocal natural y detallada. Estos micrófonos, junto con un buen procesamiento de la señal, permiten que las voces de los locutores, periodistas y presentadores de programas Ajá. lleguen a los oyentes con una nitidez y una calidez excepcionales. Y en el mundo de las comunicaciones, ¿cómo han transformado los micrófonos la forma en que nos conectamos con los demás? La tecnología de los micrófonos ha revolucionado las comunicaciones, permitiéndonos hablar con personas de todo el mundo en tiempo real. Interesante. Desde los pequeños micrófonos integrados en nuestros smartphones Ajá. hasta los sistemas de micrófonos profesionales utilizados en las salas de conferencias. Ya no fue. Los micrófonos son esenciales para la telefonía, los sistemas de videoconferencia, los asistentes virtuales Sí. y una infinidad de dispositivos que nos permiten comunicarnos a distancia. Es sorprendente cómo algo tan pequeño como un micrófono puede tener un impacto tan grande en nuestra vida diaria. Es cierto. Y para finalizar nuestro recorrido, me gustaría explorar el papel de los micrófonos en la investigación científica. ¿De acuerdo? ¿Cómo se utilizan estos dispositivos para comprender mejor el mundo natural? En la investigación científica, los micrófonos se utilizan para capturar y analizar sonidos que nos revelan información Información. sobre el comportamiento, la comunicación, la estructura y la dinámica de los sistemas naturales. Entiendo. Se utilizan para grabar sonidos de animales, fenómenos naturales, experimentos de laboratorio y una amplia gama de eventos sonoros que nos permiten comprender mejor el mundo que nos rodea. Ya veo. Por ejemplo, los biólogos marinos utilizan micrófonos submarinos para estudiar la comunicación de los cetáceos. Los geólogos utilizan micrófonos para monitorear la actividad sísmica. Interesante. Y los ingenieros acústicos utilizan micrófonos para analizar el ruido y diseñar soluciones para reducir la contaminación acústica. Es decir, los micrófonos se han convertido en una herramienta indispensable para la ciencia, Así es. permitiéndonos escuchar y comprender el mundo natural de una manera que antes era imposible. Y lo más emocionante es que la tecnología de los micrófonos continúa evolucionando, ¿En serio? con nuevas innovaciones que prometen ampliar aún más sus posibilidades y aplicaciones. Es fascinante pensar en las nuevas formas en que los micrófonos seguirán dando forma a nuestra experiencia sonora en el futuro. ¿Cierto? ¿Qué innovaciones crees que veremos en los próximos años? Es difícil predecir el futuro con certeza, Sí. pero podemos vislumbrar algunas tendencias. ¿Cómo cuáles? La miniaturización de los micrófonos, junto con el desarrollo de nuevos materiales y tecnologías de procesamiento de señales, permitirá la creación de micrófonos aún más pequeños, sensibles y precisos. Interesante. La integración de la inteligencia artificial en los micrófonos. Inteligencia artificial.
permitirá la creación de dispositivos que puedan identificar y aislar sonidos específicos, Ya veo. eliminar el ruido de fondo de forma inteligente y adaptar su respuesta en función del entorno sonoro. Increíble. También veremos la aparición de nuevos tipos de micrófonos diseñados para aplicaciones específicas. Por ejemplo, como la grabación de sonido en 3D o la captura de sonidos ultrasónicos. Es un futuro sonoro lleno de posibilidades. Sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de los micrófonos. A vosotros. Espero que hayan disfrutado del viaje y que sigan explorando el fascinante universo del sonido.